que hoy esté con nosotros el doctor Ricardo Alfredo Sodi, quien apenas hace unos días rindió protesta, yo no sé por qué decimos tomó protesta, rindió protesta como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, ni más ni menos, para el periodo 2020-2025, un doctor en Derecho de larga trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano, en la academia, por supuesto en el Poder Judicial, que ahora pues asume esta muy importante responsabilidad en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Bienvenido primero, doctor. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar en el programa. ¿Qué significa esa responsabilidad? Bueno, es uno de los retos profesionales más importantes que he asumido en mi vida, el más importante. Desde luego implica administrar justicia a más de 17 millones de personas en un estado sumamente complejo por su dispersión geográfica, con vecindad con la Ciudad de México, pero también con varios estados que lo circundan, donde las incidencias delictivas han ido en aumento y donde la percepción de la sociedad no es buena del Servicio de Administración de Justicia. Sí. Esos son los grandes retos que voy a enfrentar y mi obligación es, evidentemente, con el gran equipo que integra el Poder Judicial, servidores públicos de gran trayectoria, capacidad y entrega sobre todo, tratar de revertir esas grandes tendencias y desde luego demostrar la gran calidad con la que se administra justicia en el Estado de México. Todos estos retos que nos acaba de describir, doctor, se englobarían en una corríjame si es que no coincide o estoy equivocado, pero en una mala imagen del Poder Judicial, no solo del Estado de México, en todo el país. Sí. Pero el Estado de México no se salva, por desgracia, y es uno de los estados más importantes de la República. Sí. Precisamente para el periódico El Heraldo escribí un artículo que se llama Cantar la palinodia y le puse cantar la palinodia judicial. ¿Qué significa cantar la palinodia? Reconocer sus propios errores. Si partimos de la base de que todo está bien y no lo es, estamos equivocados. Reconozco y asumo el compromiso de revertir esa mala imagen que existe del Poder Judicial. Muchas ocasiones cuando el acusado es absuelto, el juez es condenado. Y en ocasiones se le condena sin conocer qué hubo en el expediente, qué pruebas se desahogaron, cuáles fueron los motivos, y en ocasiones se es injusto, incluso con los servidores públicos judiciales, porque hay una percepción de culpabilidad de una persona que es sometida a un proceso judicial, y cuando es absuelto, la gente no queda conforme, porque ya tiene una percepción, pero no se van a la esencia del asunto, que es el expediente. ¿Cómo lograr esto? Ahorita que lo escuchaba, recordé algo que en el programa de ayer o antier reportamos, y lo pensé, pero el caso de este muchacho futbolista muy joven en Guadalajara, que chocó con un matrimonio, unos recién casados que murieron por desgracia, y que se convirtió en una tragedia triple porque murió una mujer recién casada, el esposo y este muchacho, 20 años. Y que ahora la madre de esta mujer que murió exige que se haga justicia ante la posibilidad de que al acusado se le dé el beneficio de la fianza, de libertad bajo fianza. Pero el hecho de que se le dé la posibilidad de la libertad bajo fianza cumpliendo ciertos requisitos no es ilegal, está contemplado en la ley. Pero la percepción, por estas conferencias de prensa y por esta presencia tan mediática de esta señora, que en todo su derecho está también, que está en todo su derecho, genera una percepción diferente, ¿no? Claro. El gran dolor que sienten las víctimas, que es, obviamente también tienen derechos humanos muy importantes que hay que tutelar, porque el elemento más vulnerable de una relación delictiva es la víctima. Y a la víctima, hasta hace poco, en el modelo jurídico mexicano, no se le reconocía ni se le protegía, ni se le permitía participar activamente. Eso ha cambiado radicalmente para bien de las víctimas, para muy bien en favor de las víctimas. Pero en ocasiones el gran dolor que siente una víctima lo obnubila, le afecta su entendimiento racional, y la otra persona también tiene derecho a una libertad caucional, también tiene derecho a que se le aplique la ley, no se le ponga ni de más ni de menos. La administración de justicia debe estar alejada de la venganza. La venganza no es lo indicado en estos casos, debe ser la administración de justicia dentro de un Estado de Derecho. En México, la política criminal siempre se ha observado aumentando penas.
Y créanme, eso no beneficia, no resuelve el problema. Cuando en un robo se aumentan las penas, en el Estado de México se han ido incrementando sustancialmente. Hoy, por ejemplo, un robo con violencia a una tienda de autoservicio, la pena mínima son 9 años, 6 meses de prisión, la mínima. O sea, si yo voy y me robo... Con violencia. Con violencia. Con violencia. Okay. Con violencia es llevar un... Sí, un arma blanca, un arma de fuego. Un desarmador, un desarmador, una navaja, lo que sea. 9 años es la pena mínima. 9 años, 6 meses, la mínima. Y eso eso lo que provoca es una mayor violencia, porque si una persona dice, bueno, por robarme cualquier cosa, un pan o refresco, bueno, normalmente roban refrescos, alcohol, cigarros, tarjetas de esto, es lo básico, lo usual, voy a enfrentar una pena bárbara. Entonces, no me importa ser más violento. Entonces, eso... O robar más. O robar más o engendra más violencia. Y la violencia va incrementándose porque el riesgo de ser capturado, obviamente, implica un mayor deseo de no ser capturado y generar más violencia. Entonces, ¿cuál es la salida, doctor? Porque esos extremos son producto de la enorme impunidad que existe. Claro, pero el tema entonces es la impunidad, no la sanción judicial. Sí. Hay que trabajar en el otro lado del drama penal, que es la procuración de justicia, y son temas de seguridad pública y policía. Entonces tenemos que tener esquemas de policía reactivos mucho más eficientes, capacitar mejor a las policías y desde luego crear una conciencia ciudadana para que cuando alguien sufre un delito lo denuncie y posteriormente acuda ante los tribunales. Es otro gran problema. Se ha escuchado mucho ahora el tema de la puerta giratoria. El problema de la puerta giratoria es que en ocasiones las víctimas ya no quieren ir a denunciar. Entonces necesitamos estructurar, no aumentando penas, no generando prisiones preventivas oficiosas de manera absurda o generalizada, no. Tenemos que crear una conciencia ciudadana y desahogar los instrumentos que la ley permite, como la prueba anticipada, por ejemplo, o generar ante la autoridad judicial los testimonios de las víctimas para que no se les moleste lo menos posible, porque es razonable. Una persona sufre un delito, además de que le afectan su seguridad, su tranquilidad, le lastiman su patrimonio, todavía tiene que enfrentar el proceso de administración de justicia, ir al juzgado, perder tiempo, pedir permiso en el trabajo, eso es complicado. ¿Qué opina del proyecto del Código Penal único para todo el país? Bien, es un tema muy, muy delicado, complejo, porque el Código Penal único no recoge las necesidades particulares de cada estado y va a generar una uniformidad de penas, y en ocasiones esas penas pueden ser o mayores o menores que en los códigos locales. Si son menores, va a generar una serie de reducciones o disminuciones de sentencia, como pasó con la Ley General Antisecuestro. En el Estado de México, por ejemplo, la Ley General Antisecuestro tenía penas superiores, la Ley General Antisecuestro tenía penas inferiores, y los que habían sido secuestrados solicitaron se les redujera la pena con el nuevo código, con la nueva Ley General. Y eso tiene que ser entonces, ¿cuál es la tendencia? Subir las penas y emparejarlas hacia arriba, lo cual es contradictorio con una correcta política criminal. La incidencia delictiva de Tlaxcala puede ser diferente a la de Chihuahua o a la del Estado de México. Por eso somos una federación. Yo sostengo que los códigos penales deben de ser locales, debe de sostenerse la autonomía de los estados, porque solo los estados conocen cuál es su particular incidencia delictiva y cómo deben de construirse las normas penales en cada entidad. Vaya, pues vaya tema, ¿eh? Sí, es un gran tema, es un gran tema. El Código de Procedimientos es diferente, porque unificar el procedimiento, eso sí es muy correcto. Para tener, en derecho es la parte sustantiva, el Código Penal, y la parte adjetiva, que son los procedimientos. Unificar los procedimientos da seguridad jurídica, da confianza y certeza a las instituciones y puede permitir un grado de capacitación mayor. Pero yo consideraría que debe de prevalecer la autonomía de los estados en la definición de los códigos penales, en la parte sustantiva de definir qué conductas son delito, cuáles no lo son y las penas que se deben imponer. Y esto es apenas una parte de la iniciativa que se planeó presentar y se está cocinando de reforma judicial para el país. Eso no conozco la reforma a detalle, no podría opinar de ella,
pero yo como abogado, que fui litigante muchos años, y ahora que tengo la responsabilidad de ser magistrado y ahora presidente del tribunal más grande de la República de los Estados, con excepción desde luego de la Ciudad de México, que tiene sus peculiaridades, pero el Tribunal del Estado de México es el más importante del país. Sí. Y en ese contexto, el reto mayor es precisamente capacitar a los jueces y darles una actualización y tener jueces capaces y competentes que respondan a las necesidades crecientes de la sociedad mexicana. Pues mucha suerte en esta nueva Muchas responsabilidad, gracias, doctor. muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí, el doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Muchas gracias.